Regresamos una vez más a Santiago y yo creo que ya en 2 domingos terminaremos esta serie. Vamos a terminar el libro de Santiago y después de esto vamos a estar estudiando el libro de los Hebreos, solamente el capítulo 11. A manera de introducción del Antiguo Testamento, vamos a estar viendo, no sé, todavía estoy por definir, algún libro del Antiguo Testamento que podamos estudiar los domingos. Hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Señor, te damos gracias en esta mañana por habernos permitido cantar, por habernos permitido recordarnos estas verdades preciosas que nuestra alma, que nuestra mente olvida fácilmente. O para retomar donde hemos quedado, hasta el capítulo 5, versículos 1 al 11, Santiago nos habla de 2 ideas muy importantes en esta sección del texto. Habíamos visto de los versículos 1 hasta el 6, cómo Santiago condena a todos aquellos ricos impíos que están utilizando el dinero para sus propios fines, para sus propios deseos, y lo hacen de tal manera que a ellos no les importa la vida de los hermanos o de los creyentes más pobres. Vemos allí como Santiago, haciendo una denuncia, casi que una denuncia profética como lo hacían los profetas del Antiguo Testamento, está en contra del mal uso del dinero, y no solo contra el mal uso, sino que Santiago denuncia allí cómo esas personas reciben este dinero de una forma que es incorrecta y pecaminosa, inclusive hasta matando y comprando jueces para ellos tener los veredictos a su favor. Después de eso, de esa terrible denuncia y esa demanda que Santiago hace a todos aquellos que tenemos dinero y que debemos usarlo de la forma correcta para la gloria de Dios, Santiago va a su contraparte y ahora habla a los que sufren, a aquellos que son víctimas de estos ricos, y les da algunos elementos importantes para poder sufrir con paciencia para la gloria de Dios. De los versículos 7 al 11, Santiago le dice a estos hermanos que tengan mucha paciencia, apelando en primer lugar a la paciencia que todos los creyentes han de tener, imitando la paciencia que tienen los labradores en el campo a la hora de sembrar y de esperar la cosecha. En segundo lugar, Santiago apela allí a que tengan paciencia, cada vez afirmando más su fe en el Señor, sabiendo que Él está por regresar. Luego Santiago nos dice en el versículo 9 que el creyente ha de sufrir no quejándose de su condición, no quejándose de su situación, sabiendo que Cristo está a la puerta ya para juzgar a estos hombres que le hacen el mal. Luego Santiago usa a los profetas del Antiguo Testamento como ejemplos mismos de sufrimiento y de paciencia. Una palabra que usamos, una palabra clave, y la palabra allí era macrotumeo, que es tener larga paciencia cuando una persona me está haciendo daño o cuando sufro el mal que otra persona me hace. Esa es la palabra paciencia que Santiago utiliza allí. Y luego Santiago le recuerda allí a los creyentes del Antiguo Testamento, a los creyentes que conocen el Antiguo Testamento, las aflicciones mismas de Job y cómo él tuvo esa paciencia que todo creyente ha de imitar en medio del sufrimiento. Después de eso, Santiago, hasta el final de su carta, comienza a dar unas exhortaciones a los creyentes, unas aplicaciones prácticas que todos nosotros debemos prestar atención. Y sobre todo, Santiago, al menos del versículo 12 hasta el versículo 18, nos da a nosotros unas exhortaciones con respecto al uso de nuestra lengua, con respecto al uso de nuestras palabras. Sabemos nosotros, hermanos, que el uso de la lengua es uno de los temas macro, uno de los temas grandes en la carta de Santiago. Así que él va a hacer ahora unas aplicaciones prácticas con respecto al uso de la lengua. Él lo ha dicho en los versículos anteriores, lo ha dicho en capítulos anteriores. Dentro de 8 días estaremos viendo 3 aspectos importantes de la oración en la vida de los creyentes. Y luego finalmente estaremos cerrando Santiago, si el Señor lo permite, dentro de 15 días, exponiendo esa última exhortación de Santiago acerca de todos aquellos que están en el error. ¿Cómo nosotros debemos tratar a aquellas personas que están extraviadas de la verdad? Así que antes de entrar a todo eso, vamos a ver este versículo 12. Dice la palabra del Señor: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por cualquier otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación.
Cuando leemos este texto parece que esta exhortación está fuera de lugar. Parece que esto que estamos leyendo ahí es una idea aparte de lo que Santiago viene diciendo. Aparte de lo que Santiago está postulando en todo el argumento del texto. Pero hermanos, si ustedes se dan cuenta, aunque aparentemente esa idea no encaja dentro del texto, déjeme decirle que sí encaja dentro de todo el argumento del libro. Este texto directamente está relacionado con nuestra integridad a la hora de nosotros empeñar nuestra palabra o a la hora de nosotros comprometernos para algo. Y este concepto del compromiso, de nosotros prometer cosas, es supremamente importante, hermanos, para nosotros como creyentes. Porque nosotros todos como cristianos compartimos una vida en comunidad. Todos nosotros hemos sido salvados para ser parte de una iglesia local. Si hay alguna persona aquí que está convencida y cree que he sido salvado para ser un llanero solitario, para venir a la iglesia cuando quiere, para ser simplemente un mero asistente a esta iglesia local, déjeme decirle que eso no es un pensamiento bíblico. La palabra de Dios nos enseña que nosotros somos salvados para ser añadidos a una iglesia local, para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, dentro de esta vida en comunidad, hermanos, es supremamente vital el uso de nuestra lengua. Nosotros estamos en constante contacto con otros hermanos y estamos en constante comunicación unos con otros. Así que la palabra de Dios nos demanda a nosotros integridad a la hora de hablar. Ahora recordemos, hermanos, que el uso de la lengua, la forma de nosotros refrenarla, la forma en que nosotros le damos un uso, demuestra directamente nuestra vida espiritual. Lo hemos dicho muchas veces hasta el cansancio. Nuestro dinero, nuestras posesiones no demuestran nuestra vida espiritual. El hecho de que un hermano tenga mucho o poco no demuestra realmente su vida espiritual. Lo que realmente demuestra cómo está nuestro corazón es la forma en que nosotros utilizamos nuestra lengua. Así que Santiago nos ha dado mandamientos muy claros a lo largo de toda su carta. Nos ha dicho en muchos lugares, sobre todo nos ha dicho que una de las marcas de la religión verdadera es cómo nosotros refrenamos nuestra lengua. Y recordemos que allí la palabra refrenar nos da la idea de ese instrumento, de ese aparato que se le coloca a los caballos, esa brida que se le pone a los caballos en la boca para poderlos frenar. Santiago nos dice que una de las marcas del cristianismo genuino en la vida de un hombre es la forma en cómo él utiliza su lengua. Así que este versículo 2 es una de esas aplicaciones prácticas acerca de cómo refrenar la lengua. Santiago nos está dando una aplicación práctica acerca de cómo nosotros debemos usar correctamente nuestra lengua en medio de una comunidad de creyentes. Ahora noten ustedes el énfasis que Santiago hace en este mandamiento. Santiago dice, pero sobre todo. Y en el texto original aparece la misma palabra. Santiago le encarga de una manera muy especial a los hermanos que sepan usar su lengua de una manera correcta. Santiago nos exhorta muy claramente. Él no deja sus mandamientos simplemente en el aire. Refrenen la lengua. No, Santiago da aplicaciones prácticas en su carta. Ahora, hermanos, ¿qué tan importantes son nuestras palabras o dar nuestra palabra a otras personas? ¿Qué tan importante es para ti cuando te comprometes a algo y dices con tu boca que lo vas a hacer? ¿Qué piensan las personas de ti acerca de cómo tú usas tus palabras y sobre todo cómo tú usas tu palabra cuando tú empeñas tu palabra para algo? ¿Eres alguien que cumple lo que dice que va a cumplir o simplemente eres cual político en campaña que promete cosas y no las cumple? Hermanos, estoy luchando constantemente, hermanos, en sus mentes para que ustedes se saquen esa idea de que la santidad es tener falda larga, pelo largo y simplemente ayunar mucho y orar mucho. Hermano, la santidad verdadera, la verdadera integridad bíblica está relacionada con nuestras palabras. Y no estoy diciendo que una persona santa es solamente una persona que se abstiene de decir malas palabras, sino que una persona santa es una persona que en su vocabulario, en la forma en que usa su lengua, también refleja la integridad. Recordemos que Santiago en su carta habla de un concepto muy importante y es el concepto de ser de doble ánimo.
No olvidemos que Santiago habla en contra de esas personas que son inconstantes, no solamente en la fe, sino como dice en el capítulo 1, son inconstantes en todo lo que hacen. Todos sus caminos son inconstantes. Bueno, Santiago ahora va a exhortar aquí a sus hermanos y a atacar la idea y mostrarnos que una persona inconstante también es inconstante en sus palabras. Un día dice una cosa, pero luego otro día no la cumple. Un día promete algo y después no lo hace. Una persona jura y luego después no hace lo que dice. Eso está demostrando, por un lado, su inconstancia y está demostrando su inmadurez espiritual. Esa es la idea de Santiago aquí en su carta, en que si somos personas de una sola pieza, cumpliremos lo que decimos. Mientras que el de doble ánimo, la persona que es inconstante en todo lo que hace, va a demostrar obviamente su inmadurez en sus respuestas y en sus compromisos. Ahora, esto ataca directamente nuestro cristianismo diario, hermanos. ¿Cómo estamos usando nuestras palabras en el día a día? ¿Cómo nos ven las personas a nosotros? ¿Como personas mentirosas? ¿Como personas que prometemos algo y no lo cumplimos? ¿Es la fama dentro de nuestros familiares, dentro de nuestros amigos, que somos unos incumplidos en el tiempo, por ejemplo? Decimos que vamos a llegar a cierta hora y llegamos a cualquier hora. Hermano, eso demuestra una falla espiritual. Eso demuestra una enfermedad espiritual en nosotros, una inmadurez. Así que un cristiano, un ciudadano del reino de los cielos, un ciudadano del reino de Dios, es una persona íntegra, no solamente en sus acciones, sino también en sus palabras. Ahora, hay un texto paralelo, por eso puse dos textos aquí. Un texto desde el cual nos va a abrir mucho más la perspectiva de este texto. En Santiago solamente es un versículo, en Mateo 5 son 4 versículos que hablan básicamente de lo mismo. Así que en esta mañana vamos a ocuparnos de esos dos textos. Bueno, ya leímos de Santiago, luego vamos a leer el de Mateo y vamos a ver cómo Santiago simplemente está haciendo un eco de las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 33 al 37. Ahora, antes de entrar a los textos, hermanos, hay una pregunta que debemos respondernos. ¿Está diciendo este texto que el cristiano no puede jurar? ¿Está diciendo este texto directamente que el cristiano no puede ir a un estrado y jurar con la Biblia ahí que él va a decir la verdad? ¿Será que el cristiano no es una persona que está impedida para hacer un juramento? ¿Qué si el cristiano tiene que declarar en un juicio? Si él ha sido testigo de un evento, un asesinato, alguna cosa, y se le pide que él jure, ¿será que él no lo puede hacer? Bueno, eso no es lo que el texto está diciendo, aunque pareciera que sí. No es lo que Santiago tiene en mente. Y lo que veremos ahora en el texto del Sermón del Monte, que Jesús tampoco tiene en mente. Realmente la idea de este pasaje, hermanos, es nuestra integridad y nuestra credibilidad como cristianos. Ahora, hermanos, en esta ciudad, en el tiempo que yo llevaba de cristiano, sumando el tiempo que estuve en otra iglesia y ahora, siempre he escuchado en esta ciudad, yo imagino que en todos otros lugares debe ser igual, siempre se tilda a los cristianos como personas con las que no se deben hacer negocios, personas que son supremamente torcidas, supremamente mañosas. Esa es la fama que la mayoría de cristianos, la reputación que los cristianos tienen en esta ciudad. Personas con las que no se puede hacer un negocio, no se puede hacer nada porque son mentirosos. Ahora, este texto, hermanos, ataca directamente este pecado. O por un lado, seguimos el ejemplo de nuestra cultura, porque es nuestra cultura, y sobre todo los tolimenses, hermanos. Somos personas supremamente incumplidas, supremamente que tomamos en poco la palabra de los demás en poco. Somos personas que, por cultura, perezosos muchas veces, y prometemos muchas cosas y no las cumplimos. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que el estándar de nuestra vida no es nuestra cultura, sino la palabra de Dios. Así que Dios requiere de nosotros, hermanos, que digamos la verdad en toda situación. Y eso es lo que Santiago también quiere que hagamos, que digamos la verdad en toda circunstancia. Aquellos que son maduros o aspiran a ser maduros en la fe, deben ser personas que son de una sola pieza en lo que dice. Ahora, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros no podemos tomar el nombre de Dios
en vano o tomar el nombre de Dios a la ligera. Alguno podría pensar aquí en esta mañana, bueno, pero yo nunca juro por el nombre de Dios, yo nunca he jurado tomando el nombre de Dios. El texto de Mateo nos va a dejar claro que cualquier tipo de juramento, cualquier tipo de cosa por la que yo jure, de una u otra manera indirectamente estoy jurando por Dios. Así que el ser incumplido, el prometer cosas y no cumplirla, está atacando directamente el decálogo. No podemos usar con ligereza el nombre de Dios. No podemos usar con ligereza nuestras promesas. El cristiano debe ser cuidadoso en la forma en que habla. El cristiano debe entender que de su boca, sus palabras son el reflejo de su corazón. Y todo lo que le diga a los demás le mostrará a los demás cómo Él está en su corazón. Nuestra lengua demuestra nuestro nivel de madurez, nuestro nivel de integridad y nuestro nivel de crecimiento en el Señor. Así que Santiago toma el texto del Sermón del Monte y vamos a ir allá a Mateo 5, versículos 33 al 37. Dice lo siguiente. Dice en esta versión: también habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro, mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, del mal procede, dice en este texto. Así que voy a exponer este texto, vamos a ver porque nos amplía mucho más lo que dice Santiago, y vamos a ver 3 puntos en este pasaje. En primer lugar, vamos a ver cómo los fariseos, ya va a entrar un poco el contexto en Mateo 5, cómo los fariseos malinterpretaron este texto. Ahora, cuando vamos a Mateo capítulo 5, nosotros vemos acá desde el 5 hasta el 7 lo que los teólogos han llamado el Sermón del Monte, que no es otra cosa más que un sermón, una enseñanza que Jesús da desde el capítulo 5 hasta más o menos el 7:12, 7:13, y al final son unas exhortaciones al final a que ellos vengan a Jesús, donde Jesús está dejando claramente cuál es la constitución, qué es lo que rige a los creyentes que son ciudadanos del reino de Dios. Todos nosotros, hermanos, por implicación, los que somos ciudadanos colombianos, sabemos que la Constitución del 91, que está muy citada en estos días en los debates, es la que nos rige en nuestras leyes, es la norma máxima a la que todas las demás normas se refieren y se sujetan. Así que nosotros los creyentes tenemos una constitución, y no es necesariamente la Constitución del 91, hermanos. Como ciudadanos de este mundo nos rige la Constitución del 91, pero como creyentes en el Señor y como ciudadanos del reino de Dios, hay una constitución que está por encima de la Constitución del 91, y es la Constitución del reino de Dios, el Sermón del Monte. Así que cuando Jesús, del capítulo 5, el versículo 1 hasta el 12, en primer lugar, da las características de estos ciudadanos del reino de Dios, que es lo que nosotros podemos ver como las bienaventuranzas. Jesús nos dice cuáles son las características de aquellos creyentes que hacen parte del reino de Dios. Y Él dice: bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los tristes, los que lloran, los mansos. Bueno, y todo esto que en otras ocasiones yo he predicado. Después de eso, Jesús les da una promesa a los creyentes y les dice que bienaventurados los que sufren. Hay una bienaventuranza y es la consecuencia natural de vivir de esa manera. Todos los que viven de acuerdo a las bienaventuranzas sí o sí van a ser perseguidos. Pero Jesús dice que todos aquellos que son perseguidos por vivir de esa manera se deben gozarse y alegrarse, porque su recompensa es grande en los cielos. Después de eso, Jesús nos muestra que esas personas que sufren, esas personas que viven de esta manera, no solamente sufren el oprobio del mundo, sino que también ellos son la luz y la sal del mundo. Así que el contexto de la luz y la sal se da en el contexto de aquellos que viven como cristianos verdaderos. No es solamente el hecho de predicar lo que me hace a mí ser sal y luz, es la forma en que yo vivo, es la forma en que yo me comporto, es la forma en que yo entiendo la vida cristiana. Después de esto, en el versículo 17,
Es un versículo importante dentro del argumento, porque algunos piensan, bueno, esto es una nueva constitución, esto es unas nuevas reglas, así que la ley moral del Antiguo Testamento ha de ser abrogada, ya no hay necesidad de la ley moral. Pero miren lo que Jesús le dice a los antinomianos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto suceda. Y Jesús luego habla de cómo los creyentes han de vivir y de entender que la ley moral sigue vigente para los que son miembros del reino de Dios. Y luego, después de eso, Jesús lo que hace es precisamente corregir la falsa interpretación que los antiguos le habían dado a la ley. Y ustedes ven ahí cada uno de estos. Y la frase que define cada una de esas correcciones: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho tal cosa, pero yo os digo. Estos hombres habían invalidado la ley. Estos hombres le habían quitado la fuerza a la ley. Y por ende Jesús, siendo el juez supremo, viene a darle el verdadero sentido a la ley que él mismo creó. Así que no hay un intérprete mejor de la ley que Jesús mismo. Así que cuando llegamos a esa interpretación, llegamos al versículo 33 al 37. Y encontramos precisamente esta porción que Santiago usa en su carta para exhortar a estos hermanos a que su integridad, a que ellos demuestren que ellos no son de doble ánimo, que ellos son uno de una sola pieza. Ahora Jesús nos demuestra en su contexto, Mateo 5, cómo esta ley está vigente para nosotros. Así que en primer lugar vamos a ver la malinterpretación. Ahora, ¿qué es lo que los fariseos malinterpretaron de la ley? Que Jesús dice que oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, ellos, si ustedes buscan en el Antiguo Testamento, no hay un solo texto que nos hable acerca de jurar, sino que hay varios. Levítico 19:12 dice: no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. Luego, Números 30:2. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. Y luego Deuteronomio 23, 21 al 23, Deuteronomio 23, 21 al 23, dice lo siguiente: cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará, y sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al Señor tu Dios, lo cual has prometido con tu boca. Así que estos fariseos de todos estos pasajes hicieron una condensación, y al ver ellos todos estos mandamientos, interpretaron que lo importante no es tanto el jurar, sino cumplir lo que se promete bajo juramento. Ellos habían olvidado al leer estos pasajes que lo que Dios realmente requiere de su pueblo no era cumplir solamente juramentos, sino hacerlo con total sinceridad y con total fidelidad, llevando a cabo lo que se promete, aunque le sea contrario o sea desventaja para la persona. Así que Santiago busca hacer lo mismo. Una persona que realmente es íntegra, una persona que realmente es madura en la fe, va a cumplir con lo que ha prometido, sea que esto sea para su beneficio o no, o le sea en desventaja. Ahora, los fariseos tenían en cierta manera ciertas escalas de seriedad, ¿cierto? Ellos pensaban que podían jurar por cosas sagradas y por cosas no sagradas, ¿cierto? Ellos pensaban que se les daba una libertad de mentir a veces cuando algunas cosas, por ejemplo, que prometían no eran importantes para ellos. Entonces cada vez más las personas en ese tiempo empezaban a jurar por cosas sin importancia, y la práctica de jurar se volvió algo cada vez más trivial y cada vez más común, y obviamente perdió toda su seriedad, y el juramento que las personas hacían perdía su fuerza, y lo que había sido dado para reforzar y validar la seriedad de la promesa de una persona, estos hombres lo habían convertido en un vehículo para que la gente precisamente hiciera lo contrario, evadieran lo que habían prometido, ¿cierto? Lo que leímos en Levítico 19:12, la ley enseñaba a no jurar en falso por el nombre del Señor. Claramente se nos expresa que el nombre de Dios no podía estar involucrado en un juramento si la persona no estaba pensando en cumplirlo. Pero ellos pensaban que sí se podía jurar en falso desde que el nombre de Dios no estuviera involucrado. Estos hombres tienen la mentalidad colombiana: echa la ley, echa la trampa. En el caso de Números 32,
donde se dice que el hombre debía cumplir lo que había prometido al Señor sin falta, ellos decían que si lo que se había prometido no había sido hecho a Dios, no había ninguna obligación en cumplir lo prometido. Si no era un voto en el que involucrara o se había prometido algo al Señor, se podían cumplir. Entonces ellos decían que sí se podía jurar por cualquier cosa, siempre y cuando esto no tuviera nada que ver con Dios. Entonces, ¿qué pasó? El juramento se convirtió en algo, una moda en Israel, y las personas juraban simplemente por decir cualquier cosa, porque en su corazón realmente no había un deseo de cumplirlo. Ahora, hermanos, el mundo practica este tipo de engaño. En la política, los matrimonios, el gobierno, hoy todo el mundo promete cosas que no van a hacer, ¿cierto? Muchas personas prometen un servicio y no lo cumplen. Los políticos se jactan de que ellos van a hacer muchas cosas. Estamos plenamente hoy un día de elecciones, pero al final nosotros sabemos que muchas de las cosas no la van a hacer. El gobierno promete una cantidad de cosas que igualmente no va a cumplir. Y nosotros, hermanos, en medio de una cultura como esta, en la que los políticos, en que todo el mundo cumple y no promete, podemos llegar a hacer lo mismo. Y de hecho muchos de nosotros vivimos bajo la cultura y no bajo las Escrituras. Muchos de nosotros podemos llegar a tomar en poco lo que decimos y lo que prometemos, y cayendo obviamente juntamente con el mundo en prometer con ligereza, pensando en no cumplir lo que decimos. Por ejemplo, hermanos, ¿cuántas veces ustedes y yo no decimos la verdad acerca de algo por quedar bien con una persona? No somos sinceros en una opinión por quedar bien con alguien, o lo que nosotros vemos hoy como corrección política, ser políticamente correcto. ¿Cuántas veces usted ha prometido hacer algo para que alguien no piense mal de usted, por ejemplo? ¿Cierto? Para usted parecer muy cristiano, entonces usted dice, claro, hermano, yo voy a orar por usted. Pero usted en su corazón realmente no lo va a hacer. ¿Cuántas veces decimos que vamos a hacer el bien a una persona, pero realmente en nuestro corazón no tenemos ni la remota intención de hacerlo? Hermanos, estamos cayendo en los mismos pecados que el mundo practica. Si pensamos así, estamos siguiendo la cultura tolimense en vez de realmente seguir lo que la palabra de Dios nos demanda. Así que los fariseos pensaban que ellos podían sacar a Dios de esta área. Poco a poco lo van sacando y podían vivir su vida como quisieran, a sus anchas. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque a veces pensamos que podemos excluir a Dios de lo que hacemos, de nuestras palabras, incluso de nuestras promesas. Ah, no, si el nombre de Dios no está mencionado, no, eso yo puedo hacer lo que quiera. Entonces hay gente que cree que tiene vida secular y vida cristiana. Entonces la gente cree que sale de aquí el domingo y todo lo que hace aquí para afuera es vida secular. Y lo que hace aquí adentro es vida cristiana. Hermanos, nosotros no podemos diferenciar eso. Los cristianos tenemos una sola vida y es la vida cristiana en todo lugar. Así que debemos tener mucho cuidado de pensar que hay cosas que no comprometen a Dios. Si somos creyentes verdaderos, todo lo que hacemos, incluye a Dios. Ahora, este texto también nos enseña que Dios exige de nosotros seriedad en todo lo que decimos. Toda promesa debe ser considerada, debe ser examinada, debo pensar bien antes de ponerme a abrir la boca. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando un cristiano abre su boca, no es como cuando un inconverso abre su boca. La gente espera que el cristiano sí cumpla lo que dice. La gente espera que el cristiano sí viva diferente a como vive la gente del mundo. Pero, oh sorpresa, muchos de nosotros vivimos igual que los demás y por eso la gente claramente no cree en el Señor. Ahora, en segundo lugar, Jesús nos muestra cómo estos hombres aplicaban la ley o esta malinterpretación de una forma equivocada. ¿Cómo lograban ellos eludir su responsabilidad en cumplir sus promesas? Bueno, ellos hacían promesas o juramentos por cosas relacionadas con Dios sin tener necesidad de nombrar a Dios. Mire lo que el texto dice. También habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo. Ahora, estos hombres pensaban que si Dios no era mencionado, pues se podía incumplir el mandamiento. Entonces ellos decían, yo te juro por el cielo, te juro por esto, te juro por las nubes, te juro por lo que sea. Y si Dios no está siendo mencionado, pues no hay problema. Pero miren lo que Jesús dice y cómo Jesús corrige. Jesús dice, no juréis de ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¡Oh, sorpresa!
El cielo está relacionado con Dios. Así que jurar por el cielo, que aparentemente no tiene nada que ver con Dios, sí tiene algo que ver con Dios. Y jurar por el cielo, en cierta manera, es jurar por el trono de Dios. El lugar donde Dios habita. Estamos estudiando en la escuela dominical el cielo. Y aquí nos aclara mucho más lo que es el cielo. Jesús dice que el cielo es el trono de Dios. Y eso es lo que estamos estudiando los domingos más temprano. El cielo es el lugar desde donde Dios toma decisiones. Es el lugar desde donde Dios ejecuta sus juicios. Es de donde Dios envía sus bendiciones. Y es desde el lugar desde donde Cristo regresará por segunda vez. Así que jurar por el cielo de ninguna manera me excluye el hecho de que yo esté jurando por Dios. Jesús quiere evitar, no que no se jure, sino que los juramentos se tomen en serio. Es decir, que estas personas realmente se tomen la tarea de cumplir lo que han prometido. Segundo lugar, dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Entonces los fariseos podían pensar, yo puedo jurar por la tierra. Al fin y al cabo no está relacionado con Dios, ni siquiera lo está mencionando. Jesús corrige y dice, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y estrado se refiere al lugar donde Dios pone sus pies. Ahora, noten ustedes, hermanos, cómo ninguna clase de juramento se escapa de Dios. Ningún tipo de promesa. Y eso es lo que Jesús quiere demostrarles, el alcance de esas promesas. Nadie se puede escapar de prometer en el nombre del Señor, porque todo pertenece a Dios. En el cielo es su trono y la tierra es donde Él pone sus pies. Isaías 66:1 dice lo siguiente: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podrías edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Dice Isaías 66:1. No hay forma de escaparse. Entonces los fariseos decían, bueno, entonces ni el cielo ni la tierra. Voy a jurar por Jerusalén. Y Jesús dice, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No hay escapatoria. No hay ninguna manera en que un hombre pueda eludir un juramento y no mencione a Dios. Obviamente Jerusalén para los judíos es una ciudad muy importante porque la ciudad escogida por Dios era el centro de Israel durante el Antiguo Testamento. Desde allí el rey de Israel gobernaba todo el país. Y miren lo que dice el Salmo 48, versículo 1 y 2. Jesús está citando en parte este salmo, o la idea de este salmo. Dice, grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte Sión en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Yo tuve la oportunidad de ir a Israel y cuando estábamos haciendo todo el tour allá, decían vamos ahora a ir al monte Sión. Y yo imaginaba el monte Sión, no sé, una colina así, el monte Sión era una subidita así nada más. Ahí al lado de Jerusalén, nada. Como una calle en subida. Y ya, ahí decía monte Sión. Obviamente cuando se habla de monte Sión aquí se habla en sentido espiritual, pero hablando de la ubicación geográfica, el monte Sión quedaba al lado de Jerusalén. Por implicación, todo ese lugar hace parte de Jerusalén. Así que el hecho de tratar de evadir un juramento con el deseo de no cumplirlo es imposible, hermanos. Todo esto nos enseña que no podemos tomar a la ligera el jurar por cualquier cosa, ya que todo pertenece a Dios. Ahora, mire, en otro texto, Mateo 23, 16 al 22, Jesús allí denuncia a los falsos maestros, porque estos hombres también aplicaban esto en otro sentido. Mire lo que dice Mateo 23, 16 al 22. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, no es nada el que alguno jure por el templo, pero el que jura por el oro del templo contrae obligación. Insensatos y ciegos, porque ¿qué es más importante, el oro o el templo que santificó el oro? También decís, no es nada el que alguno jure por el altar, pero el que jura por la ofrenda que está en él contrae obligación. Ciegos, porque ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Por eso, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que en él habita. Más claro no puede ser, hermanos. Entonces había unos que de pronto les daba miedo esto y decían, no, pues yo no voy a jurar por nada, voy a jurar por mí, ¿no? Bueno, Jesús tiene más, versículo 36. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Entonces algunas personas pensaban que podían evadir esto
jurando por ellos mismos, por su cabeza. Esta expresión es una expresión judía. Jurar por mi cabeza es como decir hoy día juro por mi vida, ¿cierto? O como dicen otros, que me parta un rayo si no pasa tal cosa, o que me parta un rayo si no es verdad lo que estoy diciendo. Es igual. Esa es la adaptación moderna de esa misma frase. O hay unos que juran por la mamá, o juran por los hijos. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? El hombre no puede evadir su responsabilidad en cumplir lo que dice, porque el hombre ni siquiera es dueño de sí mismo. Cuando Jesús dice que el hombre no puede hacer sus cabellos blanco o negro, no está hablando de las tinturas, obviamente. Él está hablando de que el hombre no tiene potestad de cambiar su propia existencia, de cambiar su propia vida, de ser dueño de sí mismo. Él ni siquiera puede, por sus propios medios, su fuerza, cambiar la genética de los cabellos. Usted puede pintarlo por encima, ¿cierto? Las mujeres son expertas en esto, ya saben qué es eso. Pero eso simplemente es un cambio de color artificial. El hombre no puede de manera natural cambiarlo. Esta expresión nos da a entender que el hombre no puede controlar su vida en cosas tan sencillas como el cabello. Jurar por uno mismo es jurar por aquel que le dio vida al ser humano. Es jurar por Dios mismo, hermanos. Así que no hay escapatoria. Todo aquel que toma a la ligera todos estos juramentos pensando que no tienen validez porque el nombre de Dios no es mencionado, están pecando contra Dios mismo. Dios es dueño de todas las cosas. Dios está involucrado en todos los aspectos de la vida del creyente. Jesús quiere desanimar a todas estas personas que están usando los juramentos para no tomar en serio sus palabras. Hermanos, Dios demanda fidelidad en lo que decimos. Somos responsables de todo lo que prometemos. Y no podemos, mire hermanos, si usted es un cristiano verdadero, primero, usted no puede jurar a la ligera. Segundo, usted no puede incumplir lo que dice. Porque está involucrando a Dios en medio de todo eso. Hermanos, cuánta gente, como lo dije al principio, cuántas personas son piedra de tropiezo a personas inconversas, porque son personas que hacen promesas y no las cumplen. Hermano, cristianos que dicen que van a venir, no vienen. Gente que dice que va a llegar a una hora y no llega. Gente incumplida. Hermano, la Escritura dice que todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios. Ser impuntual es algo pecaminoso. Llegar tarde cuando yo he prometido una hora es pecaminoso. Es dar mal testimonio y es tomar el nombre de nuestro Dios en vano o tomarlo en poco. La falta de credibilidad de un cristiano, hermanos, es un pecado que involucra el nombre de Dios. Cualquier promesa no es pequeña delante de los ojos de nuestro Dios. Por eso la pregunta es, hermanos, ¿cómo estás dejando el nombre de Dios delante de los no cristianos? ¿Delante de los hermanos? Todo cristiano ha de cumplir lo que promete. Eso demuestra integridad, hermanos. Recordemos, no hay promesa pequeña que no involucre en esta integridad, hermanos. Salmo 15, del 1 al 5. ¿Quién, Señor, habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Y mire la respuesta que da el Espíritu Santo. El que anda en integridad y obra justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. No hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. En cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. El que en su dinero no da interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace estas cosas permanecerá firme. Mire cómo dice el versículo 4. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. ¿Y en qué contexto da David este salmo? Preguntando quién es el que habitará en el monte santo del Señor. Una persona incumplida, hermanos, demuestra que no es íntegra, no tiene integridad realmente en su vida. Peca contra el Señor. Entonces, hermanos, ¿a qué vamos con esto? El cristiano puede jurar, claro, pero él debe cumplir todo lo que jura. El cristiano puede prometer, claro que puede prometer, pero él debe estar totalmente decidido en cumplir